Imaginen tener 1.200 millones de pesos, pero no poder tragar ni una sola migaja de pan. Augusto era el rey del mercado, pero su cuerpo sufría una agonía terminal incurable. Cuando el carpintero de blanco le ofreció la salvación a cambio de su orgullo, todo cambió. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre la riqueza y tu alma? El silencio en el confesionario del Penal Federal de San Luis Potosí era espeso, casi tanto como el remordimiento que asfixiaba a Octavio Mendoza. Frente a él, separado por una simple rejilla de madera tallada, estaba el padre Miguel Ángel Soto, quien sostenía un teléfono celular con la cámara encendida, listo para registrar una verdad que México entero necesitaba escuchar. Octavio, el hombre que durante 20 años vendió sentencias al mejor postor, vestía ahora un uniforme gris de recluso. Su cabello plateado, antes impecable, lucía descuidado, y sus manos callosas por el confinamiento temblaban de manera incontrolable. El reloj de pared marcaba las 3 de la tarde con 34 minutos del 12 de noviembre de 2026, la hora exacta en que el exjuez debía confrontar el andamio de mentiras sobre el que edificó su fortuna de 100 millones de pesos. ¿Es posible que la justicia divina alcance a un hombre cuando las leyes humanas han sido corrompidas por el dinero? Si esta historia está tocando tu corazón y te recuerda el poder de la verdad, apoya este vídeo con un like y suscríbete al canal para seguir compartiendo testimonios de fe. Octavio miró fijamente el lente del teléfono, tragó saliva con dificultad y comenzó a hablar con una voz quebrada que no parecía pertenecer al temido juez federal de antaño. Confesó todo sin rodeos, detallando cómo manipuló el caso de José Alberto Hernández, un mecánico inocente condenado a 12 años de prisión porque el verdadero culpable pagó 200.000 pesos en efectivo. Reveló los nombres de los magistrados que recibieron vehículos de lujo para confirmar apelaciones fraudulentas y admitió haber recibido 1.200.000 pesos junto con un departamento en Polanco para absolver a un poderoso empresario. Lloró con amargura al recordar a Mercedes López y a sus 3 hijos pequeños, desalojados de su casa en pleno invierno por una deuda insignificante que él mismo orquestó para quedarse con la propiedad. Confesó que el carpintero de blanco le dio múltiples oportunidades para arrepentirse en su propia biblioteca, frente a las 12 placas de bronce, pero el orgullo lo cegó por completo. Ahora, reducido a la nada en una celda de 3 metros por 3 metros, entendía que el dinero mal habido era como agua salada que solo aumentaba la sed del alma. Grabó 17 minutos de confesión ininterrumpida, advirtiendo a otros servidores públicos que no esperaran al lecho de muerte para buscar la redención, porque el juicio de Dios llega más rápido de lo que la arrogancia humana cree. Al terminar la grabación, Octavio sintió que un peso invisible se desprendía de su pecho, permitiéndole respirar con una paz que no compraron sus millones de pesos ilegales. ¿Crees que el arrepentimiento sincero puede abrir las puertas de la misericordia divina incluso para el más grande de los pecadores? Si crees en la justicia de Dios y en su capacidad para transformar los corazones rotos, apoya esta historia dejando tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra justicia como señal de tu fe. El reloj de oro en la muñeca de Augusto Villalobos Mendoza marcaba las 12 del mediodía con 15 minutos. El sol de Guadalajara caía como plomo sobre los ventanales de su enorme oficina en Zapopan. Augusto miraba el vaso de batido verde sobre su escritorio de caoba italiana. Ese vaso era su único alimento desde hacía 8 meses y 17 días. El gran emperador del pan no podía tragar ni una sola migaja de su propio imperio. Sentía un fuego sordo en el estómago que ningún doctor lograba apagar con morfina. El interfono de la oficina sonó con un zumbido seco y cortante. «Don Augusto, hay un problema grave en la recepción», dijo la secretaria con voz temblorosa. Roberto Sánchez, el director de operaciones, entró a la oficina sin tocar la puerta. Tenía la camisa empapada de sudor y los ojos desorbitados por el pánico. «Las plantas de producción número 12 y 23 están detenidas por la Fiscalía Federal», soltó Roberto de golpe. Augusto se levantó de su silla de cuero italiano de 120.000 pesos. Sus piernas flaquearon por un segundo, pero sostuvo la mirada gris con arrogancia. «¿De qué demonios estás hablando, Roberto?», rugió el millonario apretando los puños.
Los inspectores sanitarios encontraron los contenedores ocultos de formaldehído, explicó el director mirando al suelo. También hallaron los registros de los pagos mensuales que le hacíamos al doctor Hernández. Todo está saliendo a la luz en las redes sociales por el vídeo de ayer. Augusto sintió que el aire se escapaba de sus pulmones a un ritmo acelerado. Su celular sobre el escritorio comenzó a vibrar de forma violenta, mostrando llamadas de sus socios. La pantalla se iluminaba una y otra vez con mensajes de alerta de sus asesores legales. En ese momento de máxima tensión, la puerta de la oficina se abrió despacio. Un hombre alto vestía una camisa simple de lino blanco y sandalias de cuero gastadas. Su piel morena estaba curtida por el sol y sus manos mostraban callos profundos. Caminaba con una serenidad absoluta que apagó el ruido caótico de los teléfonos y las alarmas. Roberto dio un paso atrás, reconociendo al instante el rostro del panadero del hogar Providencia. Augusto se sostuvo del borde de la caoba, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda arqueada. «¿Cómo entraste aquí?», preguntó el millonario con una voz que sonó rota y despojada de poder. «Vine a traerte un poco de paz, Augusto», respondió el hombre de blanco con voz suave. «Tu imperio de humo se está cayendo porque la verdad no se puede sepultar con dinero. Las estructuras de tu empresa se desmoronan bajo el peso de tus propias decisiones cotidianas». Roberto salió corriendo de la oficina, dejando a los dos hombres solos en el enorme espacio. Augusto miró el vaso de batido verde, el símbolo de su salud destruida por su codicia. Su estómago se retorció en una agonía primitiva que lo hizo doblarse de dolor sobre la mesa. El hombre de blanco se acercó lentamente, sin prisa, transmitiendo una calma que resultaba insoportable. Colocó su mano callosa sobre el hombro del millonario, justo donde la tensión acumulada pesaba más. Al contacto de esa mano, el fuego en el vientre de Augusto disminuyó, transformándose en un vacío templado. «¿Por qué me persigues?», susurró Augusto con lágrimas de rabia contenida rodando por sus mejillas. «No te persigo, Augusto. Te acompaño en el final de tu ilusión», contestó el hombre mirándolo con compasión. El teléfono de la oficina volvió a sonar, rompiendo la breve tregua de silencio en la habitación. Era Marcela Fuentes, la directora de marketing, gritando desde el piso inferior con desesperación absoluta. «Los accionistas están vendiendo todas sus participaciones y la policía viene subiendo por el elevador», exclamó. Augusto colgó el auricular con un movimiento mecánico, mirando sus manos limpias que nunca hornearon pan real. «Amaste más el brillo del oro que la vida de los niños que alimentabas», dijo Jesús. «Las piedras que me ofreciste ayer siguen en tu mesa de juntas, esperando un milagro del corazón». Augusto bajó la cabeza, perdiendo la última pizca de la soberbia que lo sostuvo por 40 años. El hombre de blanco caminó hacia la salida, abriendo la puerta justo cuando los oficiales llegaban. Ahora comenzará el verdadero juicio para el hombre que pensó que podía comprar el perdón con sobornos. Si les interesan estos relatos sobre la verdad, la fe y la justicia divina, apoyen esta historia con un like y suscríbanse al canal. Augusto miró las esposas de acero que el oficial de la fiscalía colocaba en sus muñecas temblorosas. El peso del metal frío era real, tangible, desprovisto de cualquier lujo o distinción social. Sus ejecutivos lo observaban desde el pasillo con miradas llenas de desprecio y un miedo contagioso. El hombre de blanco caminaba delante del convoy policial, abriendo paso entre la multitud sin decir palabra. Su presencia pacífica hacía que los reporteros bajaran sus cámaras inconscientemente al verlo pasar por el vestíbulo. Augusto caminaba con la mirada fija en las sandalias gastadas del carpintero, buscando un norte en su tormenta. Sabía que su residencia en Andares ya no sería su refugio seguro esa noche de julio. Entendió que el imperio de panificadora Villalobos había terminado para siempre en ese pasillo de cristal. Llegaron a las patrullas estacionadas frente al corporativo, bajo la mirada curiosa de cientos de empleados. Patricia Morales, la madre de la pequeña Sofía, estaba entre la gente con los ojos brillantes. No había odio en el rostro de la mujer, solo una paz profunda que Augusto envidió. El millonario fue introducido en el asiento trasero de una camioneta negra blindada de la fiscalía. Miró por la ventana y vio al hombre de blanco despedirse de Patricia con un gesto sencillo.
Jesús se dio la vuelta y comenzó a caminar por la avenida Juárez, perdiéndose entre la multitud. Augusto se quedó solo con el sonido del motor y el crujir del reloj de oro. El veneno de su codicia lo había llevado a esa celda móvil con destino al olvido. La justicia humana había tomado el control de sus bienes, pero su alma seguía atrapada en la soberbia. ¿Crees que la pérdida de las riquezas terrenales es el primer paso para sanar un corazón endurecido? Si esta historia te recordó que Dios actúa en el momento exacto, dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios «Perdón». Augusto Villalobos Mendoza no durmió esa noche en su enorme residencia de Andares. El silencio de la lujosa casa de 85 millones de pesos era insoportable. Caminaba por la sala de mármol blanco de Carrada con el cuerpo temblando. Encendió la televisión para apagar el ruido de sus propios pensamientos oscuros. En la pantalla de 50 pulgadas apareció el noticiario nocturno de la ciudad. La conductora hablaba con un tono serio que le congeló la sangre. Informan que 34 niños hospitalizados fueron dados de alta simultáneamente, decía ella. Los médicos no tienen una explicación científica para esta recuperación repentina. Todos los padres reportan que un hombre vestido de blanco los visitó. Les tocó la frente y los sanó sin usar medicamentos. El millonario apagó el aparato con las manos sudorosas y cerró los ojos. Sus 2 hijos vivían lejos y apenas le hablaban por su crueldad. Su esposa Mónica había muerto hacía 5 años de un infarto fulminante. Estaba completamente solo en medio de su imperio de 1.200 millones. De pronto, su teléfono celular vibró sobre la mesa de centro alemana. Era un mensaje urgente de su director de operaciones, Roberto Sánchez. «Señor, tenemos un problema monumental con las redes sociales», escribió Roberto. «El vídeo de la sala de juntas ya se volvió viral. Tiene más de 2 millones de reproducciones en este momento. La gente en todo México está pidiendo un boicot contra nuestra empresa». Augusto abrió su laptop y entró a la plataforma de Internet. Su nombre era la tendencia número 1 en todo el país. El vídeo mostraba el momento exacto en que humilló al panadero. Se escuchaba su propia voz gritando que convirtiera las piedras en pan. Los comentarios de los usuarios eran devastadores y llenos de indignación. «Villalobos es un monstruo que envenena a nuestros niños», decía un comentario. «Su pan inflado con químicos industriales nos está matando a todos», escribía otro. Augusto sintió un nudo terrible en el estómago y vomitó sangre. La alfombra persa de 300.000 pesos quedó manchada de rojo. El dolor físico regresó con una furia que lo dejó sin aire. Su celular no dejaba de sonar con llamadas de periodistas y accionistas. Apagó el teléfono y se arrastró con dificultad hacia su recámara principal. Buscó el frasco de morfina y tomó una dosis muy alta. El dolor del adenocarcinoma gástrico era un monstruo que lo devoraba vivo. Se recostó en la cama de seda egipcia y cerró los ojos. El pasado regresó a su mente como una película de terror. Recordó las mañanas de su infancia en la panadería de su padre. Esteban Villalobos era un hombre humilde de manos muy callosas. «El pan es sagrado, hijo», le decía su padre con ternura. «El pan es lo que Jesús partió en la última cena. Nunca uses el alimento de los pobres para hacerte rico con soberbia. Usa tu riqueza para hacer más pan y alimentar al hambriento». Pero Augusto olvidó las palabras sabias de su anciano padre. Usó blanqueadores cancerígenos para inflar las ganancias de sus tiendas. Sobornó a los inspectores de sanidad con millones de pesos anuales. El dinero era su único Dios, y ahora ese Dios lo abandonaba. Despertó a las 3 de la mañana empapado en un sudor frío. Su teléfono tenía 432 mensajes sin leer. Uno de ellos era del doctor Hernández, su médico privado. «La Fiscalía Federal emitirá una orden de cateo mañana», decía el texto. «Encontraron los registros de los sobornos que pagaste para ocultar el veneno. Lo siento mucho, Augusto, pero ahora cada hombre debe salvarse solo». Augusto miró el reloj de pared con una desesperación profunda. Tenía menos de 7 horas antes de que la policía llegara. Se vistió rápidamente con un traje Armani de 50.000 pesos. Tomó las llaves de su Mercedes-Benz negro blindado de 4 millones. Conduciría al corporativo para borrar los servidores y quemar los archivos. Bajó al estacionamiento privado de la residencia a toda prisa. Pero al llegar al auto, algo lo detuvo en seco.
Apoyado contra la puerta del Mercedes estaba el hombre de blanco. Vestía la misma camisa simple de lino y las sandalias gastadas. «¿Cómo entraste aquí?», susurró Augusto con la voz rota por el miedo. «Esta es una zona ultra privada con 3 niveles de seguridad». «Caminé», respondió el hombre de blanco con una voz muy suave. «Los guardias humanos no me vieron, pero tú sí me ves. Tú necesitas verme en esta madrugada antes de que el sol salga». Augusto sintió que sus piernas perdían toda la fuerza del orgullo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó el millonario retrocediendo 2 pasos. «No quiero nada de ti, Augusto. Quiero darte algo», contestó él. El hombre extendió su mano derecha con una calma infinita. En su palma había un pedazo de pan común y corriente. Era un bolillo fresco, probablemente rescatado del basurero de Tlajomulco. «Tómalo y come», ordenó el visitante con una autoridad gentil. «No puedo comer nada sólido, mi estómago está destruido», dijo Augusto. «Come», insistió el hombre mirándolo fijamente a los ojos grises. Por primera vez en 8 meses, Augusto acercó el pan a su boca. Mordió el bolillo y un sabor antiguo inundó todo su ser. Sabía a las mañanas de su infancia junto al horno de su padre. Tragó el bocado y esperó la agonía del cáncer terminal. Pero el dolor no llegó. El pan bajó suavemente por su garganta. Augusto se tocó el vientre con un asombro que le cortó el aliento. «¿Qué me estás haciendo?», preguntó llorando sin poder controlarse. «Te estoy mostrando mi poder para sanar tu cuerpo, Augusto», dijo él. «Pero la sanidad física es inútil si tu alma sigue enferma». «¿Quién eres tú?», gritó el millonario con el corazón latiendo con fuerza. «Soy quien partió 5 panes y alimentó a 5000 personas», respondió. «Soy el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Soy quien fue tentado en el desierto para convertir piedras en pan. Me rehusé porque el hombre no vive solo de pan, sino de la palabra». El hombre de blanco extendió ambas manos hacia la luz del estacionamiento. Augusto vio con horror las cicatrices profundas en sus palmas reales. Eran marcas redondas de clavos que brillaban con un resplandor dorado. «Tú convertiste el pan en un instrumento de muerte», continuó Jesús. «Usaste químicos ilegales que enfermaron a 34 niños inocentes. Desechaste 3 toneladas de alimento mientras tus empleados comían de la basura». «Lo siento mucho, perdóname», clamó Augusto cayendo de rodillas sobre el concreto. «¿Por qué te arrepientes, Augusto?», preguntó el Señor con tristeza infinita. «¿Te arrepientes porque estás muriendo o porque te descubrieron? Mañana a las estructural 10 de la mañana la justicia humana tocará tu puerta. Tu imperio caerá y tu nombre será un sinónimo de codicia. Pero hoy, a las 3 de la mañana, todavía te ofrezco la salvación». «¿Qué tengo que hacer?», preguntó el millonario con el rostro en el suelo. «Confiesa públicamente tus crímenes ante el mundo entero», dijo Jesús. «Devuelve todo el dinero que robaste a los trabajadores y a las víctimas. Dona tus 87 panaderías a un fideicomiso público para los pobres. Acepta la cárcel que mereces por el daño que causaste a los inocentes». «Eso es perderlo todo», balbuceó Augusto con una tremenda angustia. «Es perder tu vida terrenal para encontrar la vida eterna», respondió él. Augusto miró el suelo viendo el bolillo a medio comer que lo había sanado. Podía elegir la redención o conservar sus millones escondidos en cuentas secretas. Levantó la vista para responder, pero el hombre de blanco ya no estaba. El estacionamiento quedó vacío y el silencio regresó con el frío de la madrugada. El reloj marcaba las 3:41 de la mañana. Augusto tenía exactamente 6 horas y 19 minutos para tomar su última decisión. Augusto Villalobos Mendoza abordó su jet privado a las 5:47 de la mañana. El hangar de Guadalajara quedó atrás, envuelto en una densa neblina gris. En su maletín de piel cargaba 700 millones de pesos en cuentas de bancos extranjeros. El licenciado Ernesto Cabrera lo acompañaba en silencio, revisando los pasaportes falsificados con mirada fría. Augusto sentía un vacío extraño en el pecho que la morfina ya no alcanzaba a calmar. El avión despegó con rumbo a Panamá, alejándose de las 87 sucursales de su panificadora. Durante el viaje, el millonario no pudo apartar la vista de la ventana panorámica. En las nubes veía el rostro de los 34 niños hospitalizados por sus químicos ilegales.
Al aterrizar en Panamá, el calor tropical lo recibió como un balde de agua hirviendo. Se instalaron en una suite residencial exclusiva que costaba 2 millones de pesos al mes. Sin embargo, el dinero comenzó a evaporarse de manera misteriosa desde los primeros 3 días. Los abogados panameños exigían sumas millonarias por proteger su falsa identidad de los agentes federales. Augusto pasaba las tardes sentado frente a un ventanal, mirando un vaso con agua que no podía tragar. Su estómago se retorcía en una agonía constante, y su piel adquirió un tono grisáceo. Una tarde, cansado de la traición de sus socios, decidió apagar las luces de la suite. El silencio de la habitación se rompió por el sonido de unos pasos suaves en la alfombra. Augusto volteó y vio a un hombre alto parado junto a la puerta del balcón. El desconocido vestía una camisa blanca de lino y sandalias gastadas por el camino. Su rostro estaba obnubilado por la penumbra, pero sus ojos marrones brillaban con una intensidad infinita. «¿Quién eres tú y cómo entraste a mi propiedad?», preguntó Augusto con la voz quebrada. «Soy Jesús, el pan de vida», respondió el hombre con una firmeza que desarmó al millonario. «Vine a ver el destino de la riqueza que construiste sobre el dolor de los desamparados. Las 87 panaderías ya no te pertenecen, y tu nombre es sinónimo de codicia en México». Augusto cayó de rodillas, sintiendo que el piso de mármol se abría bajo sus pies. Ahora comenzará el verdadero examen para el hombre que prefirió la huida antes que la redención de su alma. Si esta historia les recuerda que la justicia de Dios es perfecta y llega a tiempo, apoyen este vídeo con un like y suscríbanse al canal. Jesús se acercó lentamente al millonario y extendió sus manos callosas hacia él. En las palmas se notaban las cicatrices redondas de los clavos, brillando con una luz dorada. Augusto lloraba con desesperación, ocultando su rostro entre las manos para no ver esa mirada de compasión. «Me arrepiento de todo. Perdóname, Señor», exclamó el millonario con un hilo de voz. «¿Te arrepientes porque perdiste tu fortuna o porque ves el daño que causaste?», preguntó Jesús. Augusto no pudo responder porque la verdad de su egoísmo era evidente en ese cuarto oscuro. El carpintero de Nazaret dio la vuelta de manera pausada y salió de la suite sin mirar atrás. A la mañana siguiente, el licenciado Ernesto Cabrera entró a la habitación con una noticia devastadora. Las cuentas de Panamá fueron congeladas por una orden internacional de la Fiscalía de México. Cabrera tomó sus maletas y abandonó a Augusto en la suite, robándose los últimos fondos en efectivo. El emperador del pan se encontró solo en la sala de caridad del Hospital Público de Panamá. Su cuerpo, antes fuerte, ahora pesaba 53 kilos y dependía de una máquina de morfina. El tumor avanzaba rápido, quitándole la capacidad de hablar con claridad a los médicos del lugar. Sin embargo, en esa cama de hospital, rodeado de enfermos humildes, Augusto conoció la verdadera paz. Murió 4 horas después de confesar sus crímenes en un vídeo que envió al padre Miguel Ángel. Sus últimas palabras fueron para pedir perdón a Patricia Morales y a las 7 familias del basurero. La soberbia lo llevó a la ruina material, pero la humildad salvó su alma en el último aliento. Si esta historia tocó su corazón y les demostró que Dios ve cada lágrima, dejen un like, suscríbanse al canal y escriban misericordia en los comentarios. La caída comenzó al día siguiente de la gala en el Hotel de 5 estrellas en Sevilla. Una investigación federal se reabrió de golpe por un informante anónimo. Diego creía tener todo bajo control mediante sobornos de 70.000 euros. Pero la verdad avanzaba rápido, como una tormenta de invierno sobre campos secos. En menos de una semana, las cuentas bancarias de Diego fueron congeladas por completo. Sus aliados más influyentes de España le dieron la espalda en un segundo. Nadie respondía a sus llamadas en la prestigiosa firma de inversiones. El director financiero más implacable de la región se quedó completamente solo. El lujo se transformó en un frío silencio que calaba los huesos. Diego caminaba por las calles de Madrid con el rostro pálido y la mirada perdida. Su billetera contenía tarjetas de crédito inservibles y un pedazo de plástico liso. Desesperado por recuperar el control, buscó a un antiguo contacto de la banca suiza. El hombre le ofreció una salida clandestina en una oficina oscura del centro.
Un préstamo secreto podría salvar sus acciones y su estatus social en la empresa. Diego vio en esto su milagro personal, la prueba de su poder absoluto. Pero el día de la transferencia, el contacto suizo desapareció con sus últimos fondos. La quiebra absoluta golpeó la puerta de su departamento de lujo de forma brutal. Recibió una orden de desahucio inmediata, firmada por los mismos jueces que antes lo adulaban. El imperio de humo construido sobre la humillación de Mateo se desvanecía por completo. Diego se sentó en el piso vacío de su departamento, sin luz y sin muebles. El aire se le escapaba de los pulmones a un ritmo acelerado. Tomó entre sus manos temblorosas el documento de desahucio, su nuevo y único objeto de valor. La soberbia se transformó en un miedo primitivo que nunca antes había conocido. Salió a la calle sin rumbo fijo, huyendo de las miradas de los desconocidos. Sus trajes a medida de 3.000 euros ahora lucían arrugados y sucios. Llegó a la Plaza Mayor bajo una llovizna implacable y pesada de noviembre. Sus piernas flaquearon por completo y se derrumbó en una banca de madera mojada. Ya no peleaba, ya no gritaba su nombre a las personas que lo esquivaban. El vacío en su pecho era total, un abismo negro desprovisto de cualquier ilusión. De repente el ruido de la llovizna pareció disminuir a su alrededor de forma extraña. El aire se llenó de una calma profunda que detuvo el caos de la ciudad. Una mujer con un rebozo azul oscuro sobre los hombros se sentó a su lado. Diego la reconoció al instante. Era la misma limpiadora que ignoró tantas veces. El agua de noviembre parecía respetar su rostro sereno y sus ojos cafés. La mujer lo miró fijamente con una compasión tan profunda que resultó insoportable. «El tamaño de tu universo siempre fue del tamaño de tu propio ego, Diego», dijo ella. Su voz era suave, pero tenía la fuerza de una sentencia inapelable. «Para encontrar quién eres, primero debías olvidar quién creías ser», continuó la mujer. Diego bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad destrozando su orgullo. Cuando levantó la cabeza para hablar, un grupo de turistas pasó entre ellos despacio. Al aclararse la vista, la mujer del rebozo azul ya no estaba en la banca. Dejó en el asiento de madera un ligero aroma a rosas frescas en pleno invierno. La breve aparición no cambió su situación legal ni le devolvió un solo euro. El exjefe millonario se quedó solo con su respiración agitada y el papel de desahucio. Comprendió que el dinero no compra el tiempo ni borra las lágrimas de los inocentes. La justicia divina no llegó con truenos, sino con el peso del silencio sobre su conciencia. El hombre que se creía el centro del universo entendió que nunca fue nadie para el mundo. Su caída era total, pero en el fondo del abismo, la luz de la verdad comenzaba a brillar. El silencio en las ruinas del viejo monasterio en las afueras de San Luis Potosí era total. Diego se encontraba sentado sobre una piedra fría, sintiendo cómo el viento de noviembre golpeaba su rostro. Sus manos, antes acostumbradas a contar miles de billetes, ahora estaban vacías y sucias. El aire de la tarde arrastraba el aroma de la tierra húmeda, pero Diego ya no prestaba atención al frío. Sus ojos grises miraban fijamente el documento de desahucio de su piso, el único objeto que le quedaba de su antigua vida de lujos. Recordaba las palabras de la mujer del rebozo azul en la banca de la plaza. Para encontrar quién eres, primero debías olvidar quién creías ser. Esas palabras resonaban en su mente como campanas en la madrugada, quebrando su antigua soberbia. Por primera vez en su vida, Diego no pensaba en cómo recuperar sus millones de pesos. Pensaba en el rostro destruido de Mateo la noche de la gala corporativa. Comprendió que su verdadero castigo no fue perder sus bienes materiales ni sus cuentas bancarias. Su castigo fue descubrir que sin sus títulos y su dinero, no era nadie para el mundo que él mismo había construido con engaños. Con una lágrima corriendo por su mejilla cansada, Diego tomó una decisión firme. Buscaría a Mateo al día siguiente, no para pedirle ayuda, sino para pedirle un perdón sincero. El sol comenzó a ponerse detrás de las montañas de San Luis Potosí, pintando el cielo de un color púrpura oscuro. Diego guardó el papel de desahucio en el bolsillo de su chaqueta desgastada y cerró los ojos, buscando un momento de paz. De repente, el silencio del monasterio abandonado se rompió por el sonido de unos pasos suaves
sobre las hojas secas. Un hombre alto vestía una camisa simple de lino blanco y sandalias de cuero bastante gastadas. Su piel morena estaba curtida por el sol y sus manos mostraban callos profundos de trabajo manual. El desconocido se acercó lentamente y se sentó en una piedra frente a Diego, mirándolo con unos ojos cafés infinitos. Tu viaje ha sido largo, Diego, pero finalmente estás mirando en la dirección correcta, dijo el hombre con una voz suave. ¿Quién eres tú y cómo sabes mi nombre?, preguntó Diego con la respiración agitada por la sorpresa. Soy Jesús, el carpintero, respondió él con una sonrisa gentil que transmitió una calma sobrenatural. Vine a recordarte que la reconstrucción de una vida siempre comienza desde las ruinas del orgullo. Las ilusiones de tu imperio de humo se desvanecieron porque la verdad no se puede encubrir con sobornos. Diego bajó la cabeza, sintiendo que las palabras del carpintero le abrían el corazón. Escondí 650 millones de pesos y pensé que era el dueño de mi destino, confesó Diego llorando. Amaste más el estatus que la dignidad de los hombres que trabajaban a tu lado, continuó Jesús con compasión. El hombre de blanco extendió sus manos hacia Diego, mostrando las palmas. Diego vio con asombro 2 cicatrices redondas y profundas, marcas de clavos antiguos que brillaban con un resplandor dorado muy sutil. Al ver esas manos, el exjefe millonario sintió que su dolor interno disminuía, transformándose en una humilde aceptación. Tu arrepentimiento es real, Diego, y la justicia divina siempre ofrece un nuevo comienzo a los corazones quebrantados, dijo Jesús. Ve, busca a Mateo y devuélvele la paz que le robaste con tus mentiras. Jesús se puso de pie, acomodó su túnica blanca y comenzó a caminar hacia el sendero de salida, perdiéndose en la penumbra de la tarde. Diego se quedó solo en el monasterio, sintiendo una extraña ligereza en el pecho que nunca antes experimentó con sus millones. Ahora comenzará el verdadero examen para el hombre que decidió cambiar la soberbia por el camino del perdón. Si esta historia les recuerda que la misericordia de Dios actúa en el momento exacto, apoyen este vídeo con un like y suscríbanse al canal. Diego se levantó de la piedra fría con una fuerza nueva en sus piernas. El viento de noviembre seguía soplando, pero el frío ya no lo lastimaba. Caminó hacia el centro de la ciudad, decidido a enfrentar las consecuencias de sus actos pasados. Sabía que el proceso de restitución sería largo y difícil, pero su alma finalmente estaba libre de la mentira. Al llegar a las calles iluminadas de San Luis Potosí, miró los edificios de cristal donde antes reinaba con arrogancia. Ahora entendía que la verdadera riqueza no se mide en pesos acumulados, sino en la paz de la conciencia. Buscaría un empleo modesto para empezar desde abajo, con la humildad de un grano de mostaza. El aroma a rosas frescas de invierno pareció acompañarlo durante todo el camino de regreso, recordándole la promesa del carpintero de blanco. Su vida vieja terminó, pero un nuevo camino de justicia y verdad comenzaba en esa noche estrellada. Diego caminó hasta la pequeña casa de Mateo en el barrio antiguo. Se detuvo frente a la puerta de madera, respiró profundo y tocó 3 veces con firmeza. Mateo abrió la puerta y miró a su antiguo jefe con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Diego no llevaba sus trajes de 3.000 euros, vestía una chaqueta vieja y sus manos mostraban el polvo del camino. Mateo, no vengo a pedirte nada, vengo a pedirte perdón por todo el daño que te causé, dijo Diego con voz clara. Mateo se quedó en silencio mirando los ojos pacíficos de Diego, buscando rastro de la antigua soberbia. Pasa, Diego, hablemos, respondió Mateo haciéndose a un lado con una madurez que conmovió al exjefe. En la pequeña sala, Diego confesó cómo falsificó las auditorías y entregó los documentos reales que limpian el nombre de Mateo por completo. Las pruebas definitivas estaban ahora sobre la mesa de madera gastada. Mateo miró los papeles que le devolverían su reputación y su pensión de 20 años de carrera. Un largo silencio llenó la habitación, un silencio cargado de sanidad y cierre. Siento mucho haberte odiado, Diego, pero hoy veo que el verdadero juez ya hizo su trabajo en tu corazón, dijo Mateo extendiendo su mano en señal de paz. Diego estrechó la mano de su amigo, sintiendo que la libertad entraba por fin a su vida.
Salió de la casa de Mateo bajo el cielo despejado de San Luis Potosí. Sabía que pasaría sus próximos meses trabajando en un refugio comunitario por el salario mínimo, pero su espíritu estaba en completa calma. Al entrar a su pequeña oficina del refugio, encontró sobre el escritorio un broche de plata con la forma de una rosa. Un aroma a rosas de invierno inundó el espacio, el mismo perfume de la tarde en la banca de la plaza. Si esta historia les demostró que Dios actúa a tiempo y que la humildad salva el alma, apoyen este vídeo con un like, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios la palabra justicia si confían en la misericordia divina. La pequeña oficina del refugio comunitario en San Luis Potosí olía a madera vieja y a café fresco. Diego estaba sentado frente a un escritorio desgastado, revisando con paciencia los antiguos archivos financieros de su antiguo banco. Sus manos, que antes solo firmaban cheques de millones de pesos, ahora estaban marcadas por el trabajo duro. Su mirada reflejaba una tranquilidad que nunca conoció en sus años de opulencia corporativa. De manera casi milagrosa, el sistema informático del refugio, que llevaba meses fallando, empezó a funcionar perfectamente bajo su gestión. Esto permitió canalizar ayuda alimentaria a más de 300 familias de forma exacta. Diego miraba una vieja nota manuscrita de Mateo, el único objeto que conservaba como un recordatorio de su deuda moral. Una tarde gris de noviembre, un donante anónimo entregó una pesada caja de cartón en la entrada del refugio. Al abrir la caja, el corazón de Diego dio un vuelco violento. Adentro había carpetas con los archivos contables originales del banco que lo había traicionado. Eran los documentos exactos que demostraban la inocencia de Mateo y revelaban la verdadera red de corrupción de la junta directiva. Diego sintió que el aire se escapaba de sus pulmones mientras leía las cifras. Todo encajaba con una precisión quirúrgica, como si una mano invisible hubiera ordenado los papeles para hacer justicia. En ese momento de profunda revelación, la puerta de la pequeña oficina se abrió despacio. Un hombre alto entró en el lugar, vistiendo una camisa simple de lino blanco y sandalias de cuero gastadas. Su piel morena estaba curtida por el sol y sus ojos cafés miraban con una ternura que desarmó a Diego al instante. El hombre de blanco se acercó al escritorio y colocó una mano callosa sobre el hombro de Diego. Al contacto de esa mano, el temblor en el cuerpo de Diego desapareció, transformándose en una certeza absoluta. Has guardado la verdad en tu corazón, Diego, y ahora la verdad debe salir a la luz, dijo el hombre con una voz suave pero firme. No uses estos papeles para buscar venganza contra quienes te traicionaron. Úsalos para devolverle la dignidad al hombre que humillaste públicamente. Diego asintió con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas. El carpintero de Nazaret dio la vuelta de manera pausada y salió de la oficina, dejando un ligero aroma a rosas frescas en el aire. Diego tomó los documentos con firmeza, sabiendo exactamente qué debía hacer al día siguiente. La verdad que estuvo oculta por 3 años finalmente se revelará para devolverle el honor a un hombre inocente. Si estas historias sobre la justicia de Dios y la fuerza del perdón tocan tu alma, apoya este vídeo con un like y suscríbete al canal para seguir caminando juntos en la fe. Diego guardó los archivos contables en su mochila vieja y salió del refugio bajo un cielo cubierto de nubes grises. Caminó con paso firme hacia la Fiscalía del Estado, decidido a entregar la evidencia de forma voluntaria. Sabía que estos documentos confirmarían su propia responsabilidad penal en los desvíos financieros del pasado. Entendía que la cárcel era el precio real que debía pagar por sus antiguos errores cotidianos. Sin embargo, no sentía miedo ni incertidumbre, sino una paz profunda que superaba cualquier condena humana. Al llegar a las oficinas gubernamentales, el fiscal Moreno lo recibió con una expresión de total asombro. Diego puso las carpetas sobre la mesa y comenzó a declarar con una tranquilidad sobrenatural. Confesó cada soborno, cada auditoría manipulada y cada firma falsa que utilizó para inflar las acciones de la firma. El fiscal Moreno revisó las pruebas en silencio, asombrado por la contundencia de los registros contables entregados. Esto limpia el nombre de Mateo por completo y abre un caso penal contra toda la junta directiva, dijo el fiscal. Pero también significa que usted enfrentará una pena de prisión de al menos 5 años, Diego. Siento mucho la situación.
Lo sé, señor fiscal, y estoy listo para asumir las consecuencias de mis actos, respondió Diego con una sonrisa pacífica. La justicia de los hombres se encargará de los contratos, pero mi alma ya encontró la verdadera libertad en el camino. Diego firmó el acta de declaración voluntaria con manos firmes y seguras. Salió de la fiscalía custodiado por 2 oficiales, caminando con la cabeza levantada hacia su nuevo destino. Su antigua vida de lujos en el departamento corporativo ya pertenecía a los recuerdos del pasado. Ahora entendía que el perdón no es un milagro instantáneo, sino un camino que se construye con decisiones honestas cada día. Mateo fue notificado esa misma tarde sobre la resolución de la Fiscalía y la restitución total de su pensión laboral. El contador inocente lloró de alegría en su casa, agradeciendo a Dios por hacer justicia a tiempo. Diego ingresó al centro de detención temporal, recibiendo un uniforme gris y una celda sencilla. Sostuvo entre sus manos el broche de plata con la forma de una rosa que encontró en su escritorio del refugio. Sabía que su historia con el carpintero de blanco continuaría guiando su espíritu a través de los años de confinamiento. La soberbia conduce a la ruina material, pero la humildad restaura el valor de la vida eterna en el corazón. Si esta historia te demostró que Dios actúa de forma perfecta y en el momento exacto, apoya nuestro trabajo con un like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra justicia, si tú también crees en la misericordia divina. Diego caminó lentamente hacia la pequeña cafetería del centro de San Luis Potosí. Sus manos mostraban las marcas del trabajo duro en el refugio comunitario. Ya no quedaba rastro de la soberbia del viejo Diego. Su mirada ahora era pacífica, serena y limpia. Cargaba en su mochila vieja las pruebas definitivas que limpiarían el nombre de Mateo. El apartamento de lujo y los millones ya pertenecían a otros. Diego sentía una libertad que nunca antes conoció en su vida. Entró al local y vio a Mateo sentado junto a la ventana. El contador honesto miró a su antiguo jefe con asombro. Diego se sentó y puso los documentos sobre la mesa de madera gastada. «Aquí está la verdad, Mateo», dijo Diego con voz suave. «Estos papeles demuestran tu inocencia ante toda la junta directiva». Mateo revisó los archivos financieros con ojos llenos de lágrimas. Su reputación y su pensión de 20 años de carrera estaban a salvo. Un largo silencio llenó la pequeña cafetería del centro. No había rabia en el ambiente, solo una profunda reconciliación. Mateo miró a Diego y tras un momento le estrechó la mano con fuerza. «Te perdono de corazón, Diego», dijo el contador conmovido. El peso de la culpa desapareció por completo de la mente de Diego. Salió de la cafetería y comenzó a caminar de regreso al refugio comunitario. El cielo de la tarde estaba despejado y el sol brillaba con suavidad. Sabía que debía enfrentar su propia sentencia legal, pero su espíritu estaba libre. Al entrar a su pequeña oficina, Diego se detuvo en seco. Sobre su escritorio de madera gastada encontró un broche de plata muy especial. El broche tenía la forma hermosa de una rosa silvestre. Un pétalo fresco y húmedo descansaba justo al lado del metal. Un aroma intenso a rosas de invierno inundó por completo la habitación. Era el mismo perfume de aquella tarde lluviosa en la banca de la plaza. Diego sonrió y tomó el broche con profunda reverencia. El carpintero de blanco había cumplido su promesa de justicia y restauración. Su antigua vida de lujos terminó, pero una vida eterna comenzaba en su corazón. La soberbia humana siempre conduce a la ruina material del hombre, pero la humildad abre las puertas de la salvación de Dios. Si esta historia tocó tu alma y te recordó que el Señor actúa con misericordia en el momento exacto, apoya nuestro trabajo con un like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra justicia, si tú también confías en el amor divino.